Bueno, aquí yo a una aguja le puse una tira del mismo color que terminamos de hacer el centro de la flor. Le puse una tira larga de hilo y aquí en la punta yo le voy a realizar un nudo para que no se me vaya a salir. Ahorita que lo estemos decorando. Bueno, y esta le vamos a hacer del mismo color, le vamos a hacer como unos vellitos o los pelitos o lo que tiene el girasol en el centro. Y aquí vamos a iniciar aquí en la vuelta del color negro, entre el negro y el color vino que tenemos aquí. Ahí vamos a iniciar la primera vuelta y lo vamos a hacer así. Ahora aquí vamos a dejar un poquito de hilo así hacia afuera y lo vamos a pasar en el siguiente punto, cuidando de que no se nos vaya a jalar el hilo que hemos que tenemos aquí. Así lo dejamos un poquito así. Ahora pasamos al siguiente punto y volvemos a sacar la aguja, pero cuidando que no se nos vaya a jalar el hilo nuevamente. Y aquí si lo cerramos, ponemos sujetamos bien el hilo y jalamos aquí este hilo. Ahora pasamos al siguiente punto y nuevamente lo pasamos. Y nuevamente vamos a tomar la misma medida del hilo que fuimos dejando, que sean del mismo tamaño, y vamos a sacar en el siguiente punto. Bueno, y esta vuelta así la vamos a ir trabajando para que ya al final vamos a cortar todos el hilo y lo vamos a tratar de que quede así como si fueran el, el terciopelo o los pelitos que trae el girasol alrededor en el centro. Nuevamente del mismo tamaño. Y así vamos a ir trabajando. A tomar siempre el mismo tamaño, la misma medida. Y vamos a sacar nuevamente. Si les queda un poquito más grande, no importa porque lo vamos a recortar.
Bueno, y así la vamos a trabajar y vamos a trabajarle todas las vueltas. Solo al final vamos a dejar la última vuelta sin pasarle el hilo. Pero todas estas vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas las vamos a trabajar así, alrededor de nuestra base, del centro de la flor, para hacerle como los pelitos o el vellito que lleva. Bueno, voy a terminarla y voy a regresar para mostrarles ya cómo tiene que quedar. Bueno, aquí yo terminé ya de ponerle todo el hilo al centro de nuestro girasol y de este lado queda así. Ahora mientras también ahorita ya puse a calentar mi pistola porque le vamos a poner un poquito de silicón de este lado para que el hilo no se nos vaya a salir. Y mientras está caliente en la pistola, pues estoy cortando los hilitos porque se los vamos a cortar para que todo esto le vamos a cortar para que quede a una altura y quede bonito el alrededor de nuestro girasol, como los vellitos que tiene el girasol. Y todo se lo vamos a ir cortando alrededor. Se lo vamos a ir dejando de un solo tamaño. Pero pues primero tienen que ponerle un poquito de silicón para que no se les vaya a ir jalando y se le vayan a ir saliendo el hilo. Bueno, pues aquí ya tengo caliente el silicón y ya nada más le voy a ir poniendo poquito, no mucho y no tan junto, sino que así medio regadito, nada más para que se quede pegado, para que no se vaya a salir los hilos. Bueno, ya que se secó el silicón de este lado, ahora voy a continuar cortando el hilo para poderlo tener a un solo tamaño para que nuestro girasol se vea bonito. Bueno, voy a terminarlo todo y lo voy a ir cortando, ya lo voy a dejar de un solo tamaño y ya se los muestro cómo quedó. Y bueno, pues ya así es como ya la voy a dejar. Ya le terminé de recortar todos los hilitos salidos y pues así es como quedó. Si ustedes no la quieren así con la pelucita, pues la pueden dejar así nada más, no se la pongan y pueden dejarla solo así. Bueno, ahora vamos a continuar para hacer ya la flor, lo que es para hacerle los pétalos. Bueno, aquí ya voy a iniciar para realizarle los pétalos a nuestra flor. Y aquí lo vamos a iniciar solo en la cadenita de este lado. La que está hacia nosotros, la que está hacia afuera la vamos a dejar libre porque con esa es la que vamos a coser nuestra flor para cerrarla ya. Y aquí vamos a subir. Bueno, como yo quiero que mi pétalo me quede grande, le voy a dar 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Ahora vamos a dejar el primero en el segundo. Vamos a realizar punto bajo. En el siguiente punto
punto bajo, perdón, aquí no, aquí está mismo el punto, en el segundo punto bajo, y así vamos a ir realizando puros puntos bajos sobre cada cadenita, y en total vamos a tener 9 puntos. Así, y aquí ya tenemos formado nuestro primer pétalo. Bueno, vamos a continuar. Y aquí vamos a dejar, para cerrar nuestro primer pétalo, vamos a dejar un punto, y en el siguiente lo vamos a cerrar con punto deslizado. Vamos a pasar al siguiente punto y pasamos con punto deslizado, y aquí vamos a realizar nuevamente las 10 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejamos la primera en la segunda, punto bajo, y así vamos a trabajarlo con puros puntos bajos hasta llegar hasta al principio de la primera cadenita que iniciamos, y en total vamos a tener 9 puntos, 9 puntos bajos. Y así ya nos van quedando nuestros pétalos. Bueno, dejamos el primero en el segundo, punto deslizado, pasamos al siguiente y punto deslizado, siempre solo tomando la primera hebra de nuestro tejido. Y aquí nuevamente las 10 cadenitas, 3, 4, 7, 8, 9 y 10. Y nuevamente vamos a trabajar los mismos puntos que hicimos aquí de este lado, lo vamos a hacer aquí, y así vamos a trabajar por todo alrededor de nuestro centro de nuestro girasol. Bueno, aquí ya casi, bueno, ya terminé los pétalos, y en total de los pétalos me salieron 22 pétalos. Ahora aquí ya voy a cerrar el último. Vamos a dejar el primero aquí en el segundo, lo cierro con punto deslizado. Ahora voy a pasar aquí donde inicié el primero y lo voy a pasar con punto deslizado, así. Bueno, ya que cerré mi flor, ahora vamos a continuar para ya realizar en la siguiente vuelta de pétalos, para los pétalos. Y aquí en este primer punto, que tenemos aquí voy a realizar punto bajo, así. En el siguiente punto medio punto alto, realizamos medio punto alto. En el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, y aquí vamos a realizar 5 puntos altos. Son 3, 4 y 5 puntos altos. En el siguiente medio punto alto. En este punto, punto bajo. Y ahora en este punto que tenemos aquí, de este lado,
voy a realizar un punto bajo, así. Ahora aquí vamos a realizar una cadenita y en estas dos hebras que tenemos aquí de este lado voy a realizar con un punto picot con punto deslizado, así. Ahora paso a este punto y voy a realizar el punto bajo, el primer punto bajo. En el siguiente el medio punto alto, y aquí ya vamos a realizar los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora nos toca realizar el medio punto alto, en este último el punto bajo, así. Y aquí ya tenemos realizado nuestro primer pétalo de nuestro girasol. Ahora, para cerrarlo, aquí donde fuimos haciendo los puntos deslizados, en este punto lo voy a cerrar con un punto deslizado, así, aquí en este punto. Ahora vamos a pasar y vamos a realizar lo mismo que hicimos en este pétalo, lo vamos a realizar acá de este lado. En este primer punto, el punto bajo. En el siguiente punto, medio punto alto. Y en los siguientes próximos 5 puntos, un punto alto en cada punto. Son 2, 3, 4 y 5 puntos. En el siguiente medio punto alto y en este último el punto bajo, así. Ahora aquí en este punto que tenemos aquí, de este de cadenita que se ve aquí, ahí vamos a realizar el punto bajo. Subimos una cadenita y en estos dos de cadenitas que quedan aquí realizamos el punto picot con punto deslizado, así. Ahora pasamos de este lado a estas dos y realizamos el punto bajo, y aquí vamos a ir realizando ya lo mismo que hicimos del otro lado. De este lado de la flor lo vamos a realizar acá. Ya hicimos el medio punto alto y continuamos con los 5 puntos altos. Son 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora vamos a realizar el medio punto alto y en este último punto el punto bajo, así. Y aquí ya tenemos formado nuestro segundo pétalo. Ahora dejamos este y en este segundo vamos a realizar punto deslizado, así, para cerrar nuestro pétalo. Ahora vamos a pasar de aquí mismo, pasamos al punto que tenemos aquí de este lado, a un ladito, y realizamos el punto bajo. Y nuevamente vamos a realizar la segunda vuelta de nuestro pétalo. Punto medio, punto alto, que son 5, 3, 4 y 5 puntos altos,
siguiente medio punto alto, perdón, medio punto alto, en el siguiente punto bajo y en esta cadenita que queda aquí, punto bajo. Ahora subimos una cadenita y formamos el punto picot y lo pasamos con punto deslizado y cerramos el punto con un punto bajo y ya continuamos medio punto alto, un punto alto y ya continuamos con los 5 puntos altos. Son 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahora pasamos medio punto alto y punto bajo, así. Y pues así ya nos van quedando los pétalos de nuestro girasol. Dejamos el primero y aquí en el segundo lo pasamos con punto deslizado. Y esta vuelta sí la vamos a ir trabajando por todo alrededor de nuestros pétalos. Bueno, los voy a terminar y ya pasamos con la segunda capa de pétalos. Bueno, aquí ya terminé yo de cerrar ya todos mis pétalos. Y así es como ya nos quedó nuestro girasol con la primera vuelta de nuestros pétalos. Aquí es donde ya voy a cerrar ya este último pétalo. Lo tengo aquí en el punto bajo. En el punto bajo. Ahora lo voy a cerrar aquí donde inicié el primero, este aquí. Ahí lo voy a cerrar con un punto deslizado. Pero lo voy a hacer un poquito más el hilo aquí. Y lo paso con punto deslizado ahí. Ahora aquí ya voy a cortar el hilo porque ya de este lado pues ya terminé. Ya terminamos aquí nuestra capa de pétalos de este lado. El hilo lo voy a jalar para pasarlo para acá de este lado y aquí lo voy a rematar. Y pues así ya es como nos quedó nuestra primera capa de pétalos. Me gusta cómo queda aquí esto. Parece como tipo peluchito. Quedó bonito. Bueno, para nuestra segunda capa de pétalos, yo la voy a iniciar aquí de este lado y vamos a ir tomando la hebra que fuimos dejando cuando fuimos tejiendo solo una. Aquí de este lado. Y vamos a cerrar bien. Ahora voy a subir 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta la hicimos de 10. Bueno, esta la voy a hacer de 8 porque no quiero que estos se vean un poquito más grandes y estos un poquito más pequeños. Bueno, ahora vamos a realizar punto bajo por cada cadenita. En total vamos a tener 7. 4, 5, 6 y 7 en este último. En este primero. Ahora aquí vamos a realizar como hicimos los primeros pétalos. Vamos a dejar el primero y en el segundo
pasamos con punto deslizado. Así. Pasamos al siguiente punto, punto deslizado y nuevamente los 8 puntos cadenita. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nuevamente los 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí de este lado, el último. Ahora dejamos este y en el segundo realizamos punto deslizado. Así. Pasamos al siguiente punto y realizamos punto deslizado y nuevamente continuamos con las 8 cadenitas. Y esta vuelta sí la vamos a trabajar. Voy a terminar todos mis pétalos y regreso para seguir con el siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé de realizar la vuelta de los pétalos y aquí voy a cerrar mi último pétalo y este lo voy a cerrar. Tenemos el primero y tenemos aquí el segundo punto, punto deslizado, y aquí este lo voy a pasar donde inicié el primero, también con punto deslizado, así. Ahora vamos a iniciar los pétalos, la segunda parte de los pétalos. Aquí en este primero vamos a iniciar el punto bajo, en el segundo punto medio punto alto, y aquí vamos a realizar 3 puntos altos, 1, 2 y 3. En el siguiente medio punto alto, en el siguiente punto bajo, y aquí donde tenemos esta cadenita vamos a realizar un segundo punto bajo, una cadenita, y aquí vamos a formar el punto picot o un pico con punto deslizado. Ahora pasamos a las cadenitas y formamos punto bajo. En el siguiente medio punto alto, y aquí ya vamos a realizar los 3 puntos altos, 1, 2 y 3. En el siguiente medio punto alto y en el último o el punto bajo, así. Y aquí tenemos formado ya nuestro primer pétalo. Ahora pasamos, dejamos este punto, en el siguiente lo pasamos con punto deslizado, así. Y aquí venimos y pasamos y vamos a realizar nuevamente el punto bajo, el medio punto alto y los 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. En el siguiente medio punto alto,
en este último punto bajo y en esta cadenita que se forma aquí vamos a realizar punto bajo, una cadenita y en estas dos hebras el punto picot, así. Ahora siguiente paso, punto bajo y en el siguiente medio punto alto y en los tres puntos punto alto, 1, 2 y 3. Ahora nos toca realizar el medio punto alto, punto bajo y lo cerramos aquí, dejamos el primero y en el segundo lo cerramos con punto deslizado. Y aquí ya tenemos realizado nuestros dos primeros pétalos de nuestra segunda vuelta de pétalos. Y como ven, pues ya este es un poquito más pequeñito que el primero que hicimos. Miren. Bueno, y esta vuelta si la vamos a trabajar. Es casi como la primera vuelta que hicimos de los pétalos, con la diferencia de que esto lleva menos puntos. Bueno, voy a terminarlos y regreso para pasar al siguiente paso.